Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación que me han formulado para participar en este conclave. Quiero saludar a los compañeros que están conversando al mismo tiempo que yo, pero no conozco unos nombres. Me avisaron hace mucho, pero luego no me recordaron una serie de cosas. Parece que tengo que hablar sobre identidad. Eh, Disculpen esto que puede parecerle un poquito improvisado. De hecho, casi lo es. No es esta una conversación de alto nivel con citas de grandes autores y autoridades. Sin embargo, es una pequeña reflexión sobre lo que pienso que puede ser el problema. El aspecto no es un problema, es algo natural al hombre y a la mujer, al ser humano. No creo que una vaca se identifique frente a una otra vaca, una Holstein frente a otra no es criolla. Eh, pero el ser humano sí. El, uno de los elementos esenciales del lenguaje humano es discriminar. Discriminar, sí, desde que se comienza a nombrar, vamos a diferenciar los rasgos característicos de un sillón frente a una silla, ambos son asientos, de una puerta frente a una ventana, ambos son elementos arquitectónicos de una vivienda. Sin embargo, eh, criticar, discriminar, sobre todo discriminar, es una función natural del ser humano con el lenguaje, ya que al nombrar va a identificar cada una de las cosas que nombra o de las personas o de los seres que nombra. Es una función matemática, la teoría de los conjuntos. Cuando se le dice a un niño, reúna juntos todas estos elementos, donde hay piedrecitas, donde hay papelitos, donde hay, etcétera, una serie de cosas distintas, y muchas de cada una de ellas va a reunir juntos aquellos que tienen características similares. Eso es natural. Lo que no es natural es a darle connotaciones valorativas a unos frente a otros, a darle una mirada crítica negativa o crítica positiva a un grupo de seres humanos frente a otros, que los caballeros la prefieren rubias y por qué no morenas, si hay tantas morenas como rubias. Discriminar, discriminar, identificar, identificar. Y yo, cuando estoy en un conjunto y también discrimino, ¿a cuál conjunto me identifico? ¿Cuál de estos conjuntos humanos me dicen que yo soy como ellos? Yo soy como el otro. ¿Soy yo dominicano? ¿Acaso europeo? ¿Soy yo dominicano? ¿Acaso africano? ¿Soy yo dominicano? ¿Acaso amerindio? En fin, ven ustedes dónde comienza la identificación. Se identifica uno cuando se encuentra frente al otro. Es una función, la función de la identificación, de la identidad, cuando uno está en un grupo donde hay diversidad y dentro de esa diversidad yo me identifico como un miembro de uno de los grupos que funcionan en esta diversidad. Identificación, hay identidades de todo tipo, hay identidades de papel. La primera cosa que llega al hombre, a la mujer y al ser humano, la primera cosa que les llega es el acta de nacimiento, donde se dice niño, varón, niña, hembra, nombre María del Carmen Rodríguez Ten, José Virgilio
Mariátegui Pérez, estoy inventando esos nombres, disculpen un poco, que yo mismo me discrimino en ese asunto del humor y de la seriedad. Yo creo que la seriedad entra con el humor. En fin, tenemos pues que identificación de papel es la identificación oficial. Luego viene la identificación que otros me dan. El negro, la rubia, el pecoso. En un conjunto, en un grupo tenemos una serie de personas, por ejemplo, de niños de la misma edad, de todos los colores, y pues le pido a uno, pues, ¿quién es el de el polocher azul? El negrito, la pecosa. Ya, ahí entra una valoración que se adquiere por un uso tendencioso de la identificación. Entonces, identidad. Me han dicho que esto es corto, ya voy teniendo algunos minutitos, casi terminando. He querido iniciar esta reflexión, participar en el grupo para decir esto. Cuando esa identificación, cuando esa identidad, cuando esa discriminación va a servir a los propósitos de un grupo para separar, eliminar, genocidar, como se genocidaron a los amerindios, como se ha hecho con la esclavitud, para decir que unos son menos que otros. Entonces ya ahí hay un grave problema. Vamos a poner para terminar una pequeña, un pequeño reflexión sobre la ocupación norteamericana. En 1916-24 los Estados Unidos ocupan la República Dominicana. 1915-1935, si mal no recuerdo, ocupa Haití. ¿Qué sucede en estos dos países cuyas nacionalidades, cuyas no son tan fuertes en ese momento? Sí, bastante, porque ya tenemos una conciencia nacional. Al estar ocupados, el dominicano dice, yo no soy yanqui, no soy esa bota que me oprime. Ellos me quieren y es el momento, aquellos momentos, son los momentos más crudos y duros de la discriminación racial en Estados Unidos. Los dominicanos dicen, pues nosotros somos latinos, hablamos español, tenemos una tradición hispana, somos españoles. Ah, es evidente que en aquel momento, 1915, 1916, no podíamos decir somos africanos, tenemos sangre africana, porque era lo más discriminado en Estados Unidos en ese momento histórico, 1916, 1924. Recuerden que en los mismos Estados Unidos las reivindicaciones que comenzaron con Du Bois algunos 10 o 15 años antes se van a fructificar en los años 20 con el Harlem Renaissance, donde grandes poetas comienzan a alabar su propia negritud, pero era una lucha enorme en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que nos declaramos, pues, los dominicanos, herederos de la tradición española y olvidamos completamente todo valor africano de la esclavitud, traído por la esclavitud a nuestros países. Mientras que en Haití, los haitianos comienzan a decir que son franceses, que hablan francés, que han sido, y los americanos les sonríen socarronamente y los discriminan diciéndoles el negro. Y surge a Price Mars, Jean Price Mars. Ainsi parla l'oncle, así habló el tío. Y ya abandonan el afrancesamiento y surge no la negritud, sino el negrismo de Haití.
y se reafirman valores que son africanos, que son haitianos de negritud, diría yo. Entonces ya tenemos por ahí otros aspectos de la identidad nacional. Hoy día se habla mucho de identidad nacional por ciertos grupos de República Dominicana, justamente confrontándonos con Haití. Cierto, hay problemas de ocupación, hay problemas de ilegales, de tránsito ilegal, no personas ilegales, nadie es ilegal. Pregúntenle a un pato de la Florida cuando migra si es de Argentina o si es de Canadá o de la Florida. Entonces, no hay personas ilegales. Estamos en eso. Es mi pensamiento. Pero tenemos problemas porque podríamos pensar que ellos nos quieren desplazar. Y ese es otro de los grandes problemas de la identificación y de la identidad. Cuando dos personas se ven de frente, se identifican, somos ambos seres humanos. Tenemos nuestras cosas, nuestras posesiones, nuestra idiosincrasia, etc. Pero ¿acaso yo soy como él? ¿Acaso él es como yo? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Acaso él va a querer a desplazarme y ocupar mi puesto? Entonces surge el conflicto de la identidad. Ese conflicto de identidad se puede resolver de dos maneras. Se resuelve de la manera belicosa, como la tradición lo ha hecho, o se resuelve con el razonamiento y la coexistencia pacífica. Sí, yo digo que, y soy cristiano, vamos a decir, porque los cristianos oficiales tienen muchos problemas de guerra y de discriminación. Si yo digo, lo tengo que eliminar para que él no me suplante, o tenemos que cooperar para que convivamos juntos y no me vayan a tachar de entreguista a muchos de los que nos pueden escuchar. ¿Qué ha pasado en Europa? Y disculpen que saque un problema europeo cuando estamos hablando de identidad en general y particular. España y Francia, Francia e Inglaterra, Inglaterra, Alemania. Bueno, guerras las ha habido desde la consolidación de aquellas naciones. Recordemos que en la Edad Media se tuvo que inventar las cruzadas para combatir al otro musulmán, pero cuidado, la paz de Dios, que fue inventada al mismo tiempo, quería que los señores feudales, en vez de hacerse la guerra entre ellos, porque se querían suplantar, porque querían ocupar el lugar del otro, porque querían sojuzgar al otro y se hacían la guerra, pues entonces un enemigo común para salvar a Europa. El Papa declara paz de Dios, el Papa hace a que la gente, los señores feudales, partan a las cruzadas a combatir al otro, al impío, al musulmán. Fíjense ustedes, esa es la solución. Siguen los años pasando, siguen los siglos pasando, y en el Renacimiento hubo un hermoso intercambio cultural entre Italia y Francia y hasta Alemania. Bueno, y entonces florece el espíritu humano en la convivencia, en el encuentro del arte y la cultura entre unos y otros. Renacimiento, il Quattrocento italiano, 1500 en Francia. Y así lo que era un antagonismo se convierte en una creatividad renovada. Pero más tarde, en el siglo XIX, va a surgir en Europa otro elemento, que es el de la psicología social. Y aparece gente que quiere describir las características del pueblo alemán, las características del pueblo español
y entre ellos se destacan muchos franceses que van a hacer muchos estudios y libros diciendo que si el español es, que si el italiano es, unos son belicosos, unos son amorosos, unos son inteligentes, etc. Y surge una grandes teorías sobre el alma humana y el nacional de estos países europeos, discrimen e identidad. Entonces, no olvidemos que Livingstone y los europeos redescubren África a la mitad del siglo XIX y la redescubren para explotar de nuevo aquel continente que ya había sido explotado. Recordemos que esto sigue una tradición, la tradición de la esclavización de los africanos en América, cosa que va a cambiar totalmente la problemática de identidad y relaciones humanas. Van a haber hasta leyes que van a otorgarle al amo una serie, como lo tenían más o menos los señores feudales, una serie de prerrogativas de justicia, prerrogativas de vida, de muerte, de conducta, de sociedad, de matrimonio, de reproducción, a las personas que habían sido esclavizadas y que provenían de África y que tenían el rasgo común del color de la piel. Entonces se inventa poco a poco una nueva característica para el africano, que es inferior, que no sabe pensar, que es como un niño, y todos esos atributos se le van agregando y se consolidan en el código negro francés 1635, no me recuerdo, no he tenido el tiempo, acabo de volver a mi residencia en Cuba, donde trabajo después de un periodo de pandemia y no he tenido tiempo de buscar esa bibliografía, pero estamos conversando y yo sé que varios de ustedes van a desarrollar otras ideas y las van a completar o me van a discriminar. Entonces llega pues esos códigos, código negro francés, y le sigue el código negro carolino, español, que fue publicado justamente en el año de 1794, cuando ya en Haití teníamos la revolución haitiana. Y ese código se hace para que no suceda en Cuba lo que sucedió en Santo Domingo, es que el desorden, aquel mulataje, donde el negro había ocupado tantos lugares predominantes. Es así como tenemos el código negro carolino, que determina también aspectos de identidad y de discriminación. Y unos tienen derecho a tal cosa por ser blanco y otro tal cosa por ser negro. En fin, ven ustedes que la problemática de la identidad es la suplantación del otro, es la lucha por conservar un puesto, un nivel. Recordemos que en Santo Domingo y en algunas partes en español, la gente dice, ese se cree gente, ese no sabe quién soy yo. El orgullo de ser, la concepción que uno tiene de sí mismo y la concepción que uno tiene del otro. E incluso la negación de la personalidad y de la existencia cuando se dice, ese se cree que es gente. O cuando se dice el negro, cuando no la hace la entrada, la hace la salida, la hace siempre. En fin, todos esos son aspectos muy disímiles quizás de la percepción humana, de lo que es, de lo que debe ser, de lo que se cree que él debe ser. Identidad, discriminación, afirmación de sí, son los elementos sobre los que hay que trabajar mucho para que no volvamos otra vez a guerras incruentas y a guerras asesinas donde se quiere eliminar al otro
simple y llanamente que se vayan, que desaparezcan. Cierto que no es problema nuestro resolver los problemas del otro, pero yo veo que las naciones europeas han madurado tanto que en vez de hacerse la guerra hoy, tienen programas para enseñar la cultura y la lengua del otro y construir una Europa común. ¿A cuándo tendremos nosotros en el Caribe, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad, Barbados, las Guayanas, Jamaica, que tenemos tanto en común? ¿Cuándo sacaremos lo identitario que tenemos en común y olvidemos un poco las diferencias que muchas veces nos vienen justamente de lo que heredamos de Europa en la época de la colonización? Es un poco mi lucha caribeña de que nos conozcamos mejor, de que convivamos mejor, que compartamos mejor y que crezcamos mucho más allá de lo que puede hacer una persona sola. Disculpen si les menciono a los que no les gusta un dicho, la unión hace la fuerza. Eso lo decían los haitianos, pero yo creo que más allá de lo que es ese lema haitiano, es un lema mundial. La unión hace la fuerza. Si no, no hubieran sindicatos, si no, no hubiera Naciones Unidas, si no, no hubiese OEA ni Asociación de Estados del Caribe. Cooperación, no hubiera SICA. República Dominicana está en el sistema de integración de Centroamérica y formamos parte de él. Paz, amor, entendimiento entre nosotros, vayamos más allá de los elementos más bajos del discrimen, de la discriminación y de esas identidades negativas que causan tanta muerte y tanta guerra en nuestro mundo de hoy. Gracias por haberme escuchado. No estaré ahí directamente para escuchar las críticas a lo que digo, que no es perfecto, es mi punto de vista de alguien que ha vivido en el Caribe y que ha estado durante más de 30 años lidiando con la negritud caribeña y la identidad caribeña en todos sus aspectos. Muchas gracias por haberme invitado y saludo a mis colisteros. ¿Se dice así? Hasta luego.